por aquí estamos ya en este almuerzo de negocios y Rafael tiene que hacer una recomendación para... La entrevista fue muy refrescante, pero para que usted termine de refrescar también su cuerpo, Rafael. Claro que sí, mira, y tenemos por aquí Caribia, este ginger drink que nos encanta, que tiene este spicy, este saborcito a jengibre Maravilla. que le gusta al público porque te deja ese picantico ahí en la garganta y las personas andan buscando bebidas alternativas. Te las recomiendo bien fría, distribuida por Mejía Alcalá, sello de éxito para todo el país. Te la puedes beber en su estado natural o sencillamente mezclarla con tu destilado favorito. Por ejemplo, esta interesante exposición de Herida en Estrella y sus invitados, tú puedes estar disfrutando una Caribia Sí. bien fría ahí, tranquilito, y escuchando y aprendiendo todo lo que vamos a conversar. Así que ya sabes, Caribia. Bueno, y damos la bienvenida a Eriden Estrella, que estaba ahí con papel y lápiz, anotando todo lo que dijo Mr. Branding. ¿Cómo estás, Eriden? La verdad que excelentemente bien y como siempre, para mí es todo un placer poder compartir cabina con ustedes en este almuerzo de negocios. Y en el día de hoy tenemos un amigo, un compañero, un colega de trabajo que se ha propuesto dar luz en la República Dominicana respecto del proceso de valoración de empresas y su salida a bolsa de la República Dominicana, que es Víctor Reyes, que viene de la mano del Instituto de Finanzas de Santo Domingo con un curso, una preparación, un taller respecto de valoración de empresas en la República Dominicana, que será impartido por nuestro querido y apreciado Luis Pereiro, quien es profesor adjunto de Finanzas Internacionales, y que vamos a estar dando una introducción respecto de qué se tratará el curso del día de hoy y al respecto de algunas características de la coyuntura de la ley de valores, del mercado de valores de la República Dominicana. Le quiero dar un fuerte abrazo y una bienvenida a mi querido hermano Víctor Reyes, economista, y yo diría que uno de los expertos más prestigiados que hay en el mercado de valores de la República Dominicana. Príncipe, bienvenido a tu casa. Oye, me Muchas nos hacía gracias por estar falta, con Víctor. nosotros. Tenía unos días que no nos visitaba. Sí, sí, un tiempito. Saludos a todos, buenas tardes. Gracias, Eriden, gracias, Ravelo, gracias, Rafael, por permitirme estar acá en este espacio, hoy junto a Luis Pereiro. Como dice Eriden, el motivo de lo que queremos hablar hoy tiene que ver mucho con lo que está aconteciendo en el mercado local. Como ustedes bien saben, hace ya una semana, aproximadamente tal vez un mes, se aprobó la ley 163/21, que lo que busca obviamente es propiciar de que las empresas puedan salir a bolsa, es decir, emitir acciones, hacerse empresas públicas, ¿no? Sí. En el sentido accionario. Y en ese sentido la ley trata de arreglar, de tapar, de facilitar ciertos problemas o ciertas dificultades por las cuales las empresas acá no salían a emitir acciones al mercado. Yo diría que en dos grupos grandes esos problemas, una parte se podría catalogar en lo que tiene que ver con la parte impositiva, desde el punto de vista fiscal, de algunos impuestos obviamente que no incentivaban a que las empresas salieran a bolsa, y la otra parte tiene que ver con cierto tipo de responsabilidades que los accionistas de las empresas privadas tienen, que iban a compartir los de las empresas cuando fueran públicas, ¿no? Y hay ciertas responsabilidades que la ley también trata de subsanar eso, y en definitiva incentivar y brindarles incentivos para que las empresas salgan. En ese sentido, nosotros esperamos que en los próximos meses algunas empresas salgan a mercado, y desde el Instituto de Finanzas de Santo Domingo queríamos buscar un experto en la materia, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el proceso de IPO, desde cómo se estructura un IPO hasta la parte también de valoración y cuál es el precio correcto, cuál es el precio correcto, y también en muchos casos cuando un inversionista ve el precio, decir qué implica este precio, ¿no? Sí. ¿Qué implica el precio? Y obviamente, como este es un mercado que está madurando y ha madurado mucho en la última década principalmente,
no tenemos, es decir, como mercado estamos marcando hitos. Y es muy bueno tener un profesional o referente que ha trabajado en varios mercados, que ha valorado empresas, que ha participado en este tipo de procesos, principalmente en mercados emergentes, como es el señor Luis Pereiro, que como bien dijo Eriden, es una persona que ha dado, un docente, un académico, primero que nada, de muy, muy alto nivel, que ha impartido clases en varias universidades de la región y del mundo, por así decirlo, y que viene a traernos un poco de luz como experto de cómo se realizan este tipo de procesos, ¿no? Y qué tenemos que tener en cuenta. Nuestra economía es una economía emergente, que está en una etapa, obviamente somos un país subdesarrollado y los mercados de economías emergentes y subdesarrollados tienen unas características muy particulares, no tanto así como los países de primer mundo. Entonces yo creo que Luis recoge obviamente toda la parte académica, la parte de practitioner también y la experiencia en la región y por eso estamos muy, muy agradecidos con Luis de que nos diera la oportunidad de acompañarnos el próximo 3 de noviembre en este curso, taller Camino al IPO que vamos a estar impartiendo acá en República Dominicana de manera presencial. Buenísimo. Bienvenido, Luis. Qué bueno tenerlo por acá. El placer es mío, Rafael, Eriden. Y muchas gracias, Víctor, también por la introducción. Un placer estar con ustedes y con la audiencia. Y yo, déjenme yo soltarle el primer cambumbazo de una vez. Tenemos, yo me imagino que eso debe ser una realidad que debe ser común en toda Latinoamérica. Y es que los empresarios le tienen miedo a pagar impuestos. Eso pasa en el mundo entero, pero en nuestros países latinoamericanos hay formas de cómo esconder algunas cositas que no sean como muy visibles. Lo que hemos aprendido nosotros, que no somos economistas, pero que hemos aprendido algunas cositas con Eriden, además de tirarle la responsabilidad a Eriden, es que cuando una empresa es pública, cuando una empresa vende acciones en el mercado de renta variable, prácticamente tiene que tener sus libros abiertos. Eso podrá ser un escollo salvable para los empresarios de la República Dominicana, que son como muy herméticos, muy secretistas, que no les gusta que sepan cuánto ellos pagan de impuestos, ni qué fortuna tienen, ni nada por el estilo. Esa quizás sería mi punto de partida para arrancar esta conversación. Con mucho gusto. El deseo de no pagar impuestos es universal, como bien tú dices. Con lo cual, República Dominicana no es particularmente... Yo fui nacido y criado en Argentina, así que ustedes se pueden imaginar también que conozco la realidad de la Argentina y de otros países también de la región, de Brasil, en Chile y demás. Y diría también que es una actitud generalizada. También en Europa y en Estados Unidos, cualquier empresario realmente trata de minimizar su pago de impuestos. Idealmente siempre desde la vía legal, por supuesto. La salida a bolsa, en efecto, tal como tú dices, implica que hay una transparencia mayor, porque se está ofreciendo la posibilidad de comprar acciones a inversores que no son sofisticados, en el sentido de que, digamos, no tienen información privada y a partir del libro de venta que la empresa elabora para la salida a bolsa, solo con esa información tienen que decidir si van a participar en la propiedad de la compañía o no. De modo tal que necesita un caudal de información mayor el inversor individual o el inversor institucional antes de tomar la decisión de invertir en la compañía. Eso implica que la compañía tiene que abrir sus libros. La gran pregunta es, ¿qué se pierde? Lo que se pierde claramente es la posibilidad de secretismo, porque digamos, la bolsa de valores en cualquier país implica una serie de aperturas en cuanto a que se va a saber exactamente cuánto factura la compañía, cuál es la rentabilidad de la compañía, cosa que un inversor necesita saber antes de poder decidir invertir su dinero, naturalmente. Claro. Es una cosa natural. De modo tal que eso es un escollo en el sentido de si uno quiere mantener su empresa secreta, digamos así, y bien privada, y quiere hacer sus negocios por su cuenta, no es la vía. Pero contra eso se contrasta los beneficios de salir a bolsa. Y salir a bolsa tiene dos beneficios importantes
El primero es levantar capital que no puede levantarse a través de las fuentes convencionales, como ir a préstamo bancario muy grande, o porque los costos de financiamiento son muy altos, o porque, digamos, se han secado las posibilidades, se han agotado las posibilidades de financiamiento sin venta de capital, es decir, el financiamiento a través de la deuda, la emisión de un bono corporativo es complicada o es imposible. Entonces, esa es la primera razón, poder levantar capital que no se puede levantar a través del endeudamiento tradicional. Esa es una razón. Pero la otra razón muy importante, que la gente que no está en el negocio no conoce, es que el valor de la empresa que sale a bolsa prácticamente se duplica por el mero hecho de salir a la bolsa. ¿Cómo? ¿Duplicarse? Salir a la bolsa, la acción es mucho más líquida. La liquidez significa que uno puede comprar y vender con mucha facilidad las acciones de una compañía, cosa que no es así en el caso de una empresa privada. Entonces, está comprobado a través de estadísticas, cuando uno mira empresas que no cotizan en bolsa y pasan a cotizar en bolsa, en promedio el valor sube entre un 45%, o sea, se va prácticamente al doble, entre un 80 y 100% es el incremento del valor de la compañía. Wow. Es importante para los accionistas de la compañía, los accionistas originales, que, por ejemplo, han estado 25 o 30 años construyendo la empresa y nunca han vendido sus acciones y quieren vender una parte de sus acciones para obtener un monto importante y empezar un poco a vivir la vida, porque ya tienen su edad, tienen su familia, tienen su situación acomodada. Entonces, esto les permite a los empresarios tener lo que se llama un evento de liquidez individual, en el sentido de venden una porción de sus acciones, un 1, un 2, un 5, un 10% de las acciones de la compañía, se hacen de ese dinero, y ese dinero que viene de los inversores se traduce en acciones que se dan a los inversores. Para los inversores es interesante la inversión cuando la compañía es una compañía que tiene buena rentabilidad, que tiene muy buenas perspectivas de crecimiento, porque le permite diversificar su cartera. En Dominicana hoy, según entiendo, que me ha contado Víctor y los más especialistas en el mercado, hay un mercado muy activo en renta variable, en renta fija. En bonos de todo tipo, hay bonos soberanos, también hay bonos corporativos, sé que Gejaina tiene bonos y que CEPEM también tiene bonos, sí. Empresas de energía, empresas alimentarias, está el caso de Rica, que es una empresa que ya tiene un fideicomiso con acciones cotizando. Para un inversor que solamente tiene esos elementos, ir a renta variable puede ser interesante, porque el margen que le va a dejar la renta variable o el rendimiento, en teoría por lo menos debería ser mayor que lo que le deja la renta fija. Entonces, el empresario tiene que decidir, esencialmente, si prefiere ser transparente y duplicar el valor de su compañía, o prefiere no ser transparente y quedarse con una compañía que por naturaleza vale menos, simplemente porque sus acciones no son tan líquidas. Luis, con relación a la República Dominicana, luego de todas las explicaciones y lo que has podido leer de nosotros en cuanto a Bolsa de Valores, ¿cuál sería el norte? Es decir, ¿a quién nosotros pudiéramos estarnos pareciendo desde este punto de partida? ¿Qué país? Te lo pregunto porque veo la bolsa mexicana muy ágil, todos los días con mucho movimiento, inclusive cuando se dan las transacciones de ventas de empresas mexicanas o de compras, someten esto a la Cámara de Bolsa de Valores de México. Vemos también en Brasil muchísimo movimiento de bolsa de valores. Y esos son dos grandes países, pero ¿a quiénes nosotros, desde este punto de vista, pudiéramos tomar como ejemplo a seguir de punto de partida? Es una muy buena pregunta. Digamos, de los grandes países en la región con movimiento accionario son, como tú bien dices, son Brasil y México, Brasil y México esencialmente. Ahora, hay un mercado en la región que es un mercado chico, pero es extremadamente eficiente, que es el mercado chileno. Si tú me preguntas cuál sería el mercado que yo me imagino como un mercado a seguir en cuanto a sus mecanismos, a su lógica, a sus requerimientos de transparencia, a su actividad incluso, porque digamos el mercado chileno tiene para el tamaño que tiene el país, tiene una cantidad interesante de empresas. Es un mercado muy dinámico y es un mercado que tiene muchos años ya de experiencia con una bolsa abierta, donde se cotizan tanto bonos como acciones de empresas. Es muy sofisticada en ese sentido la economía chilena. Entonces yo diría, Brasil y México desde luego, pero tienen una escala muy superior, sí, sus ventajas y sus desventajas, desde luego. Pero si ustedes me dicen, ¿qué rumbo
¿Qué rumbo le vería yo a Dominicana? Un país con estabilidad, un país con mucho crecimiento, en comparado con el resto de la región, un país donde las reglas institucionales son claras y se espera que sigan así durante un periodo relativamente largo. Son las condiciones ideales que uno, por ejemplo, ha encontrado durante muchos años en Chile, si era que quería invertir en la región. Muy bien. Yo tengo una pregunta que así como bien básica como la primera pregunta que le hacía. ¿Usted entiende que hay un momento ideal para que una persona, para que una empresa pase a ser una empresa pública y pase a lanzar su IPO? Hay como un momento en la vida de esa empresa en donde dice, sí, este es el momento idóneo para convertirse en una empresa pública. Podemos decir que sí, son dos factores los que deben decidir, los que deben utilizar los empresarios para decidir cuándo lanzarse. El primero es necesidad. Si la empresa está creciendo muy rápido, a pesar de tener muchos años en el mercado, imagínense ustedes empresas grandes aquí en Dominicana, empresas manejadas por familias o grupos familiares. Si la compañía no tiene una necesidad de financiamiento importante, es posible que no sea el momento adecuado ni hoy ni nunca. Sí. Muchas compañías, la inmensa mayoría de las compañías en el mundo, son compañías de capital cerrado. No les hace falta salir a bolsa para poder financiar su crecimiento. Entonces, la primera pregunta es si realmente hace falta financiamiento. Financiamiento que no puede obtenerse a través de los bancos o a través de la emisión de un bono corporativo para poder crecer. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta era, como mencionábamos hace un ratito, el tema de deseo. ¿Quiero yo que la compañía mía tenga visibilidad, que valga más por estar en el mercado de valores? Es decir, la apertura de mi capital es una cuestión también de deseos personales. Cuando uno como empresario quiere dejar una huella en el país donde trabaja o en la región donde trabaja, le puede interesar también abrir la compañía para que toda la sociedad, digamos, se pueda beneficiar de eso. No solo los empleados, no solo el gobierno que recibe los impuestos que paga la empresa, sino también inversores que están apostando al crecimiento de la compañía. La disposición que tiene cada empresario frente a esos dos factores, la necesidad, por un lado, de financiamiento, y por otro, el deseo de tener mayor proyección y visión, digamos, y visibilidad institucional en el mercado, son muy personales, depende de cada compañía. Pero yo diría, yendo a la pregunta específica, que la empresa o tiene que estar en una etapa de un crecimiento muy acelerado y no puede conseguir capital de otro modo, le va a resultar difícil salir a bolsa porque no tiene un track record, una trayectoria, un récord de eventos, pero la necesidad la tiene. Y el otro caso es la empresa ya grande, establecida, madura, que está creciendo a un ritmo razonable y que ve la posibilidad de seguir creciendo, capitalizándose a través de una emisión de acciones nuevas o la venta parcial de las acciones que ya existen. En este caso estamos hablando de empresas grandes, maduras, que tienen mucha experiencia en el mercado y que por supuesto proyectan una confianza que le permite al inversor individual, que no es sofisticado, decir, bueno, yo en una empresa como Rica invertiría, en una empresa energética en este país invertiría, una empresa minera invertiría. Es decir, depende de, como digo, necesidad por un lado, deseo por el otro, de visibilidad institucional, y del lado del inversor, desde luego que le va a dar más confianza a una empresa que ya sea grande y esté establecida. Buenísimo. Yo tengo una pregunta para Víctor en lo que respecta a la temática del curso, de este entrenamiento, de esta capacitación. Está más bien orientada hacia los empresarios que pudieran estar moviéndose hacia una renta variable, o está también enfocada hacia el público para que entienda la lógica de la renta variable al momento de querer invertir su dinero en esas empresas que van a ser las pioneras en convertirse en empresas públicas. ¿Cuál es la tónica del curso, de la conferencia? Sí, mira, el curso está, básicamente va a ver la perspectiva 360 de lo que es el proceso de emisión. En este sentido, nosotros ya tenemos inscritos e interesados que vienen de ambos lados. Okay. Del lado de los compradores o los inversionistas y del lado también de las empresas que yo entiendo que pueden ser potenciales emisores en
en el futuro. Entonces, también de los estructuradores, también tenemos varios participantes desde la parte de estructuración. Es decir, el curso, Luis, yo creo que va a ser un trabajo, como digo, 360, una visión 360 en el curso, que va a permitir ver todas las partes del proceso y cómo interactúan los diferentes actores dentro de ese proceso. Hay algo importante que ahorita mencionaban cuando le hicieron la pregunta a Luis de hacia qué mercado deberíamos de apuntar. No sé si esto es coincidencia o Luis obviamente lo sabía ya, pero la Bolsa de Valores de la República Dominicana, con la que también preparamos este curso, tiene una alianza con la Bolsa de Santiago de Chile, es decir, la principal bolsa chilena. Wow. En ese sentido también, al inicio del curso, antes de comenzar la parte, por así decirlo, técnica, vamos a tener un conversatorio de la mano con la ayuda de la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Bancos. Y en ese conversatorio va a venir al país un representante de la Bolsa de Santiago de Chile que va a estar interactuando junto a Luis y junto a varios profesionales del sector banca de inversión, principalmente del mercado local. ¿Para qué? Para darle como ese nexo entre lo que hace la ley, ¿no? Y atarlo a la parte técnica y las tendencias de la región en este sentido y hacia dónde va el mercado local con todo este proceso que se abrió, que permitió a la ley abrir, ¿no? Entonces, ese es básicamente... Víctor, vamos a recordarle al público, para las personas que están interesadas, cómo se pueden inscribir en este curso, en este seminario, recordar la fecha, que es presencial. Vamos a darle todos esos detallitos para los que están interesados. Sí, bueno, el curso es el día 3 de noviembre. Tiene una duración de 8 horas, será de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Hotel Real Intercontinental. Para inscripciones o para obtener información pueden escribir a info@ifisd.com o llamarnos o escribirnos por WhatsApp al 829-946-0983. Buenísimo. Repítelo, por favor. Sí. 829-946-0983 y el correo es info@ifisd.com. Este es un tema del que vamos a tratar varias veces, ¿eh? Yo estoy seguro que sí. Porque este es como este es como la previa de todo lo que va a ocurrir, pero cuando algunas empresas, las más arriesgadas, pudiéramos decir, las más pioneras, empiecen a convertirse en públicas y empiecen a venderse estas acciones, entonces ahí va a venir, ¿verdad?, la valoración de lo que está ocurriendo, los precios y demás. Y yo estoy seguro que por aquí tendremos de nuevo tanto a Víctor Reyes como al profesor Luis Pereira hablando de todos estos procesos. Y bueno, alguien tiene que hablar de estos temas, Eriden, porque imagínate tú, y si nos lo dejaron a nosotros, para que nosotros seamos los que hablemos de estos temas. No nos queda de otra. Esa es nuestra misión. Por ejemplo. Esa es nuestra misión. Y yo tengo la pregunta para el señor Pereiro de ¿cómo determinamos el precio de salida a bolsa de nuestras acciones? ¿Cómo determinamos ese primer precio? Esto es una cuestionante que yo siempre he tenido en mi vida profesional entera, incluso lo he debatido muchísimo con Víctor, porque un supuesto elemental de todos los modelos de valoración que tú encuentras en la literatura y en la teoría de la economía financiera es la liquidez. Y los mercados emergentes son intrínsecamente ilíquidos. Por lo tanto, ¿cómo introducimos, cómo priceamos, cómo le damos un precio, una valoración a la liquidez de los mercados al momento de determinar el valor que por primera vez va a tener una acción de una empresa que estamos asesorando o que queremos de nuestra empresa sacar la bolsa? Sí. ¿Cómo lo hacemos, señor Pereiro?
Bueno, lo que hay que hacer es ir al seminario. Me encanta esa respuesta. Sí, no le diga, no le diga. Básicamente, lo que vamos a ver en el seminario, precisamente, es que hay básicamente los dos métodos clásicos que hay en la literatura y en la práctica de financiamiento. Uno es mirar a la capacidad de generación de fondos a futuro, fondos libres de caja, futuro que tiene la compañía. Eso se puede hacer porque los estados financieros de la compañía van a estar disponibles al momento de cotizar. Cuando la compañía hace el anuncio de cotización potencial, la compañía informa cuál es su estado de salud y cómo le ha ido en los últimos años de vida. De modo tal que es posible hacer una planificación a futuro de los flujos de fondos que esa compañía va a poder generar en los próximos años. El valor de esos flujos traídos al momento presente, y para eso hay algunos temas técnicos que considerar, es lo que vale, digamos, la compañía. Si dividimos eso por la cantidad de acciones que digamos, que la empresa tiene, podemos obtener un primer valor por acción. El segundo valor, o la segunda manera de obtener un valor por acción para una empresa que nunca cotizó, es mirar acciones de empresas similares que ya están cotizando en la región. No vamos a mirar empresas de Estados Unidos, o no vamos a mirar empresas de Europa, no, o de Asia. Vamos a mirar directamente empresas en Latinoamérica, en diferentes economías, en Chile, en Brasil, en México, en Perú, en Argentina, de modo tal que tenemos una referencia de cuánto puede valer en esa industria una compañía de una dimensión similar. Triangulando, es decir, mirando los dos precios que surgen de esas dos técnicas diferentes, podemos tener una primera aproximación al valor de la compañía. Y finalmente, la compañía, en conjunto con su banco de inversión que la asesora, tendrán que hacer un sondeo del mercado para ver cuánto efectivamente están dispuestos a pagar los inversores grandes, los inversores institucionales, por la acción, si hay interés y cuál sería un precio razonable a pagar. Y en función de todo eso hay que hacer un cóctel, una combinación y decidir un precio de salida. La parte técnica no es complicada, pero la parte del momento que se sale es importante, porque hay veces donde hay mayor apetito por riesgo y hay veces, digamos, hay momentos en que hay menor apetito por riesgo. Entonces, el momento de salida es importante. Eso es lo que la empresa debe discutir con su asesor, con el banco de inversión o los bancos que están ayudando a sacar la acción al mercado. Pero muy brevemente, básicamente eso es lo que Claro, para más detalle, inscríbase en el curso. Claro, Víctor, sí. para irnos rápidamente, ya tenemos que irnos un break. Rápidamente, Víctor, me pregunta el buen amigo Manuel Corporán si se necesita algún curso de contabilidad o ser financista para participar en el curso. No se necesita nada de Buena Te pregunta. la dejo a Luis, la pregunta, se la dejo a Luis, obviamente, que es el profesor. No hace falta ser un financista. Sí hace falta tener una familiaridad básica con los estados financieros de una compañía. Okay. Saber lo que es un cuadro de resultados, de ganancias y pérdidas, saber lo que es un balance. No hace falta ser un especialista, no hay que ser un contable, ni hay que ser un financista. Pero hay que tener una idea, digamos, de cómo se leen los números de una compañía. A partir de ahí, arrancamos desde cero y vamos desde el principio hasta el final, con todo completo. Excelente. Fíjense, Bueno. yo quiero darle las gracias a Víctor y a usted, señor Pereiro, por darnos el honor de compartir con nosotros en el día de hoy, porque el analizar empresas que salen a bolsa es parte del día a día de lo que hacemos en Almuerzo de Negocios. Exactamente. Todos los días salen empresas haciendo IPOs y una de las cosas que nosotros siempre nos preguntamos acá es cómo se determinó ese precio, si el precio de salida fue un precio justo. Sí. Y es algo que nosotros a través de los años ya estamos un poco familiarizados con ello y siempre tenemos la impresión, sobre todo de hace 4 años para acá, de que el precio de salida a bolsa de muchas empresas, y no estoy hablando solamente del caso de la República Dominicana ni de Latinoamérica, sino más bien de Estados Unidos y de Europa, está sobrevalorado. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, tú sabes que nosotros siempre hablamos Sí, de sí. esto. Por ejemplo, Ferrari es una empresa que con un prestigio altísimo, una empresa muy exclusiva dentro de la industria automotriz, quiso salir con una valoración de alrededor de 10.000 millones de euros. Lo que pasa es que Ferrari es una empresa que produce en un buen año 10.000 vehículos. Y el valor promedio de esos 10.000 vehículos es de alrededor de $450.000. Bueno, básicamente tú puedes estimar cuál es el flujo de caja real de ingreso que va a tener esa empresa. Y obviamente que cuando tú exportas, cuando tú expandes eso a 2, 3, 4 años, eso te viene siendo el 30 o el 40% del valor real de ese IPO de Ferrari.
Entonces, obviamente, te das cuenta de que fue inflado ese precio y obviamente que cuando salió a bolsa fue hacia abajo. Claro que sí. Totalmente. Gracias, Luis Pereiro. Gracias, Víctor Reyes. Sí. Vamos a una pequeña pausa comercial, Sí. o una larga pausa comercial, que tenemos varios proyectos colgando. Venimos con Eriden Estrella. Gracias a nuestros invitados. Muchas Muy gracias, atentos a Eriden. nuestras redes sociales. Las preguntas que quieran hacer en nuestras redes para este curso la pueden hacer a Eriden Estrella también. Y seguiremos con esta conversación ya en una segunda parte. Muchísimas gracias, Y vamos Vic. a colocar la información del curso en nuestras redes. Claro que sí, claro que sí. Vamos, Sí. vamos a un break. Gracias de nuevo a los invitados. Y al retorno venimos con Eriden Estrella. En breve, más contenido en Almuerzo de Negocios. Creer es el secreto que